Buen día. Buenos días a todos, buenos días, licenciado. Buenos días, Ernesto. Vamos a esperar un poquito en lo que llegan los compañeros, ¿de acuerdo? Sí, sí está bien, sí. Hola, Aldo, buenos días. Esta información procede de... Buenos días, maestro. Hay algunos alumnos que están buscando la liga. Veo que la acabas de publicar. Gracias, maestro. Nada. Bien, chicos, ¿cómo les fue con su tarea? ¿Todavía hay dudas sobre la primera y la segunda instancia? Un poquito. Ok, ahorita lo voy a graficar, ¿de acuerdo? Voy a hacer una gráfica, ahorita voy a realizar un mapa mental para que sea más entendible, porque sí puede resultar, y estoy seguro que esa es la duda que ustedes tienen, pero es importante porque tenemos que obedecer las reglas de procedimentalidad para ir al juicio de amparo. Entonces tenemos que agotar la primera y segunda instancia antes de ir al juicio de amparo, pero si no comprendemos qué son la primera y segunda instancia, es muy probable que se lleguen a confundir en qué momento voy a interponer el juicio de amparo, para que no me lo desechen, porque eso es importante. Aquí Sí. estamos a reglas, y si esa regla de definitividad que implica ir a la primera y segunda instancia no la realizo, y se me ocurre presentar mi escrito de amparo, me pueden desechar el juicio, y pierdo la oportunidad de poder defender mis derechos en ese sentido. Pero bueno, saludo a Esteban y Esmeralda, ¿es correcto? Luis DC Esmeralda. Hola, buenos días. Hola, buen día. Isma también. Sí, José sí. Esteban. Bien, solo hace falta Víctor Hugo Liliana. y Liliana, ¿no? Víctor Hugo, sí. Ya está Víctor Hugo, yo creo que ya comenzamos, ¿no? Sí. Listo, bueno. Bueno, entonces, eso era lo que les decía, es muy probable que se lleguen a perder. Sobre todo creo que se perdieron en cuanto a que ustedes piensan que la primera y segunda instancia es orden estatal y orden federal, y no es así, chicos. Estoy seguro que ahí se perdieron, pero bueno, si hicieron la tarea respecto de los juzgados y las salas, ahí vamos a tener este primer ordenamiento en primera y segunda instancia. Pero bueno, voy a proyectar, antes de ir a la ley, porque hoy nos toca ver el ámbito de protección del juicio de amparo, que ya a ustedes les manifesté las 7 clasificaciones de derechos que protege hoy el juicio de amparo. Ya no solamente hablamos de garantías individuales, eso ya es cosa del pasado. Pero ahora me voy a ir a aclarar qué es la primera y qué es la segunda instancia, porque precisamente es allí donde viene como que la duda que a ustedes, como me decían en la clase anterior, sus profesores pasados no les explicaron, aún y así, ni los de teoría general del proceso, ni en sus materias procesales les explicaron en dónde es la primera y en dónde es la segunda instancia, lo cual pues sí me generó preocupación. Pero bueno, lo voy a tratar de hacer de manera sencilla a través de este mapa para que ustedes no se pierdan. Ojalá lo puedan ir copiando y logren comprender esa parte, que también vamos a ocupar su tarea para poder explicarlo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, todo está bien, abogado. Todo bien. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos juzgados de orden estatal, pero también tenemos juzgados de orden federal. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a los estatales, ¿de acuerdo? Para que sepamos cuál es la primera y la segunda instancia. Entonces tengo aquí. De orden estatal, ustedes hicieron su resumen de los juzgados de su estado. Por ejemplo, ustedes que son de Tlaxcala, les dije que tenían que hacer su resumen de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
para que comprendieran cuáles eran los juzgados de su naturaleza. Ahora yo les hago la pregunta. Mínimamente va a haber juzgados de lo siguiente. Vamos a tener juzgados penales y vamos a tener juzgados civiles. ¿Qué otro tipo de juzgados existen en Tlaxcala? Mercantiles. Electoral, Ok, Mercantiles, federales. no, chicos, no me respondan en base a lo que piensan. Dije respondan en base a los resúmenes de las tareas que dejamos. ¿Qué fue lo que pusieron en su resumen? Hay juzgados penales, hay juzgados civiles, hay juzgados mercantiles. ¿Qué otro tipo de juzgados existen en Tlaxcala? de justicia del adolescente. Ok, también hay sobre adolescentes, adolescentes. Estos juzgados no son los mismos que los juzgados penales. Ojo allí, no se vayan a perder. Los juzgados en materia penal o de justicia para adolescentes son juzgados aparte, porque tienen su propio código reglamentario, que es diferente al código penal. El código penal puede entrar como supletorio del código de menores infractores, pero no estamos diciendo que son las mismas penas. Existen regulaciones distintas. ¿Queda claro eso? Sí. Listo. ¿Qué otro tipo de juzgados existen en Tlaxcala? El electoral administrativo. Ok, esos electorales administrativos tienen que ver con la cuestión del poder de la cuestión electoral. Les había dicho que esos en materia de amparo no procede el amparo en cuestiones electorales. Procede en materia electoral el juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que es como similar al amparo, pero no se dirime en tribunales de amparo, se dirime ante otra autoridad. Entonces, esa no la vamos a contar. ¿De acuerdo? Nada más lo familiar. Ok, listo. Entonces, entramos a los familiares. En el caso de Puebla, para Víctor Hugo y para Esteban, aquí también tenemos financieros. ¿De acuerdo? Los financieros. Y estos básicamente son los juzgados de materia estatal. Bueno, para no perderse. ¿De acuerdo? Estos juzgados van a representar a lo que nosotros conocemos como la primera instancia. Esta es la primera instancia. ¿De acuerdo? Esa es la primera instancia. ¿Cuál es la segunda instancia? Pues bueno, en los juzgados de orden estatal también están lo que nosotros conocemos como las salas. Y las salas, entre paréntesis, vamos a poner, resuelven el recurso ordinario. Que normalmente, no siempre, es la apelación. Y estas salas, que pueden existir salas en materia penal, salas en materia civil, salas en materia mercantil, estas van a ser nuestra segunda instancia. Sí hicieron su resumen de las salas, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Tienen 3 representantes, 3 magistrados por sala. Exacto. Excepto la adolescente, que es unitaria. Bien, muy bien. Y son presidentes, se van rotando uno cada año. Ok, listo. Bien, y entonces. Bueno, ya, con eso. Sigue, Ernesto, sigue. No, que se reunían cada fin de año, la primera quincena de diciembre, para dar un resultado, un resumen de toda su labor anual. Lo mismo pasa en el caso, así como pasa en Tlaxcala, pasa en el caso de Puebla. También en Puebla existen salas, las salas existen en materia penal, civil, mercantil, y estas van a resolver los recursos de apelación o el recurso ordinario, porque recuerden, por eso ahí muy claramente, normalmente es la apelación, pero no siempre. Hay otros recursos, dependiendo de la materia, que también pueden modificar la sentencia de juez ordinario. Bueno, vamos a poner esta parte. A esta autoridad de primera instancia, vamos a poner, también se le conoce como juez ordinario.
Entonces, primera instancia es el juez ordinario que resuelve de juicios penales, civiles y mercantiles. Y a la segunda instancia, normalmente les decimos salas o también en el argot de abogados les llegamos tribunales de alzada. ¿Alzada es con Z o es con S? No, sí es con Z. Con Z. Sí. Es con... Entonces, vean esta parte. Entonces, no crean que estamos hablando de cosas distintas. Cuando hablo acerca de tribunal de alzada, me estoy refiriendo a la segunda instancia, o sea, a las salas. Si hablo de juez ordinario o juez de primera instancia, me estoy refiriendo a los jueces penales, civiles, mercantiles, adolescentes, familiares y financieros. ¿Han escuchado esos términos? Sí, yo tenía duda en la palabra alzada. Yo estaba muy confundido. Pero sí, Bueno, ya está bien. En la sala, pero en la parte federal. No significa eso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, hasta ahí bien, pero igual tenía yo mucha duda en lo que eran los tribunales de alzada. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner aquí el caminito. Vamos a poner una flecha. El caminito, ¿dónde está hacia abajo? El caminito aquí es el siguiente, ¿de acuerdo? El de primera instancia va al de segunda instancia. Y después del de segunda instancia, ya puedo promover el amparo. Y recuerden que yo les había dicho que el juicio de amparo no es instancia. El juicio de amparo es un recurso extraordinario. Eso lo hablemos la clase pasada, no se vayan a perder en eso. No. Es un recurso extraordinario. Perdón, no es un recurso, me equivoqué, es un juicio. Ahí ocupé mal la palabra, es un juicio extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo acudir al amparo si no agoto mi primera y segunda instancia. Es una regla de procedimentalidad en el juicio de amparo, haber agotado las instancias anteriores, primera y segunda. Si yo no agoto estas primera y segunda instancia, no puedo acudir al juicio de amparo. ¿Queda claro? O sea que para llegar al juicio de amparo, forzosamente tengo que agotar estas dos instancias. Es que a mí me llamó la atención mucho lo que comentó el compañero Ernesto, precisamente creo que hace 8 días, que tuvieron la oportunidad de acompañar a algún profesor por ahí y que él de inmediato promueve el amparo. Y eso me generó duda. ¿A poco sin agotar, por ejemplo? Bueno, yo me imagino, la verdad no soy postulante, pero ¿a poco ya se puede de inmediato meter un amparo? Si se supone que por eso hay reglas, ¿no? Entonces eso sí me provocaba mucha duda. Y respecto de lo que la Constitución establece de que, salvo excepciones, procede de manera inmediata el amparo indirecto por las violaciones a garantías individuales. Vamos a ir sobre ¿verdad? Vamos a ir sobre esta parte. Recuerden que hay muchas reglas en materia jurídica. Esa es la primera parte. Existen muchas reglas en materia jurídica. La regla general, anótenlo así, la regla general me dice que tengo que agotar la primera y la segunda instancia antes de acudir al juicio de amparo. Esa es mi regla general. Pero, como bien lo dices, compañero, existen excepciones. Y esas todavía no las vemos, pero lo que quiero que ahorita quede claro es en dónde está la primera y dónde está la segunda instancia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, abogado, todo bien. Listo. Ahora, en orden federal, ¿de acuerdo? En el orden federal, bueno, en esta parte sí vamos a tener lo siguiente. En el orden federal podemos tener también jueces civiles o juzgados civiles, penales, jueces civiles, penales, administrativos, mercantiles, ahora con los de cuantía menor. ¿De acuerdo?
Ok, si mi juicio es de orden federal, llego a caer en alguno de estos juzgados, entonces esta va a ser mi primera instancia. Esa va a ser mi primera instancia. Después, ¿qué tengo? Bueno, después, normalmente, si estos juzgados civiles, administrativos o mercantiles, llego a tener algún problema en esos juicios, entonces puedo acudir, ahora sí, ¿no? Puedo acudir a el tribunal de alzada. Normalmente los tribunales de alzada en materia judicial son ya sea tribunales, tribunal unitario, coma, o tribunales colegiados del circuito. ¿De acuerdo? Y estos son los que conoceré como mi segunda instancia. Una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre los tribunales colegiados de circuito y los unitarios de circuito? Por ahí le busqué y decía que el unitario es porque hay un solo magistrado. Exacto, y en los tribunales colegiados son 3. Son 3, ok. Esa sería la diferencia. Nada más. Y obviamente las facultades de cada tribunal. Pero bueno, lo mismo. Si esta es mi primera instancia en orden federal, mi juicio será, en mi juicio se le podrá llamar también juez ordinario. Y si esta es mi segunda instancia, pues aquí también le vamos a llamar mi tribunal de alzada. Y obedece la misma regla. Es decir, voy primero aquí y después voy a dónde. Después voy a acudir al juicio de amparo. Que también, vuelvo a repetir, este es un juicio extraordinario. ¿De acuerdo? Entonces, primera y segunda instancia puede existir tanto en orden estatal como en orden federal. Aquí de lo único que depende es qué tipo de juicio tengo. ¿De acuerdo? Entonces, primera y segunda instancia puede estar dentro del orden federal o dentro del orden estatal. Pero algo importante, mi regla general, vuelvo a repetir, regla general, pero recuerden que hay muchas reglas, hay excepciones. Pero mi regla general me dice que primero tengo que agotar la primera y la segunda instancia antes de poder acudir al juicio de amparo. Correcto. Y respecto a qué supuestos se puede acudir para el orden estatal y el federal. Profe, disculpe, Iván y no sé qué, ahí apareció un nombre. Iván es un compañero que se llama Hilario, pero creo que no puede ingresar desde su cuenta. Algo así. A ver, permítanme, entonces déjenme checarlo. Vamos a ver acá, personas. Bueno, medio alcancé a ver que solicitaba llamada para entrar, algo así. Ajá, permitir. Ajá, Permitir. Gracias, abogado. Listo. Bueno, gracias, ¿aquí vamos bien? Sí. Ok, entonces, eso es lo que pasa. Primera y segunda instancia. Entonces, no se vayan a perder de que la primera, como lo tenía en la duda Ernesto, de que es que la primera es estatal y la segunda federal. No. Ya se dieron cuenta que puede existir primera instancia y segunda en orden estatal, como también puede haber primera y segunda instancia en orden federal. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, abogado. Sí, perfecto. ¿Bajo qué supuestos se puede acudir al orden estatal y el orden federal? Depende mucho del tipo de juicio del que estemos hablando. Obviamente aquí va a depender de la problemática que se piense resolver en ese sentido. No sean malitos, espérenme tantito, nada más contesto aquí algo porque me están llamando por algo urgente. Les robo 30 segundos, no más. Correcto, abogado, sí. esperamos. No se preocupe. ¿Nos puede dejar su pantalla para copiar, por favor?
Ya se fue. Ah, ya está ahí. Oigan, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Bueno, primero, bienvenido, Hilario, nuevamente con nosotros. A ver, los tribunales de alzada se les llama, bueno, a la segunda instancia, tanto en el orden estatal como en el orden federal. ¿Estoy bien? Es correcto, sí. Gracias. Ambos son tribunales de alzada, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a poner aquí una línea para que no se vayan a perder y para que vean la diferencia, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un poquito confuso y pueden pensar que es lo mismo, y no. Aquí ponemos esta línea divisoria, ¿de acuerdo? Muy buenas tardes, profesor. ¿Sí me escucha? Buenas tardes, Iván. Me dijeron que apenas te vas a incorporar, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Es Hilario. Sí, disculpe la molestia. Soy Hilario Sánchez Contreras, nomás que tenía un problemita y apenas estoy ingresando a la clase. Bueno, las clases ya están grabadas y están publicadas en el propio portal de Classroom. Y si no, también están en el portal de YouTube con mi nombre. Tienen las clases, sí. Nombre, Derecho Constitucional. Te pido, por favor, y de manera obligatoria, que las revises, ¿de acuerdo? Todas están publicadas en YouTube. No están ocultas. Mis clases no están ocultas, mi canal de YouTube no están ocultas. Entonces, puedes acceder de cualquier lado y puedes ver las clases, ¿de acuerdo? Ok, sí, gracias. De nada. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Sí, abogado, solamente con esa duda de que si entonces bajo el asunto que tenga puedo acudir de forma de decisión, o sea que si yo quiero ir al estatal o al federal. No, depende mucho del tipo de juicio que tengas, vuelvo a repetir. Por ejemplo, de orden penal, si tú tienes un asunto por un robo, va a ser orden estatal. Si tú tienes un asunto por delincuencia organizada, va a ser un juez federal en materia penal. Por lo tanto, claro, está orden estatal para lo estatal y federal a lo federal. Es correcto. Soy una clasificación de delitos. Depende mucho, vuelvo a repetir, depende mucho del tipo de juicio y depende de las leyes que en este momento te están rigiendo. Tú tienes que ver qué tipo de asunto tienes y en la ley, que en este caso ya les mandé a hacer resúmenes acerca de la ley orgánica, ahí tú te vas a percatar y del Código de Procedimientos Penales de tu estado y el federal, cuál juzgado es el competente para conocer y resolver tu asunto, si el del orden estatal o el del orden federal, ¿de acuerdo? Tienes que revisar leyes, ¿eh? No hay aquí de que, es esto, no, hay que revisar códigos. Correcto, abogado, muchas gracias. Recuerden lo siguiente, eso ustedes lo aprendieron con las reglas de competencia. Ustedes tuvieron una materia que se llamó Teoría General del Proceso y también tuvieron materias procesales. Ahí les tuvieron que haber enseñado las reglas de competencia, tanto de orden federal como de orden estatal. Que son muchísimas, ¿eh? Los códigos establecen muchísimas reglas para poder establecer la competencia. ¿Sí se las enseñaron o no? Pues yo no mucho, no estaba muy inmiscuido el docente en la materia. Bueno, de todas maneras, pues, si quieren saberlas, vayan a los códigos de procedimientos, en este caso civiles o penales, de sus estados, si es de orden estatal, y bueno, en materia penal ven que solo hay un código, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y vayan al capítulo de competencias, y ahí se van a dar cuenta cuántas reglas existen para poder saber si te toca un juzgado en fuero estatal o un juzgado en fuero federal. Bien, sí, gracias. ¿De acuerdo? Sí, vamos a revisar. Listo, bien. Bueno, sí, entonces, tenemos esta parte. Aquí están ya primera y segunda instancia y mi juicio extraordinario, porque recuerden que yo les había dicho que el juicio de amparo no es instancia, es un juicio extraordinario. Y bueno, entonces, ahora nos vamos, bueno, no voy a borrar aquí, y la clase del día de hoy nos dice el ámbito de protección del juicio de amparo. Pero para poder revisar el ámbito de protección del juicio de amparo, tengo que irme directamente a la ley de amparo que ustedes tienen aquí. Esta ley que es vigente a partir del 2 de abril de 2013. Ya les había dicho que esta ley es en realidad nueva, porque la antigua ley era de 1936 a 2013, al 1 de abril de 2013. Pero con esta nueva ley, pues bueno, ya hay muchas reglas
que los libros de antaño, como los libros de Burgoa, se rompen. Entonces, esta es la primera parte del juicio. Ahora, ¿en dónde veo de manera general, vuelvo a repetir, en dónde veo de manera general qué tipo de problemas me va a resolver el juicio de amparo? Vuelvo a repetir, de manera general. Ahorita vamos a ir a las cuestiones particulares, pero de manera general, ¿para qué sirve o qué me va a resolver o qué tipo de juicios me va a resolver el juicio de amparo? Y aquí les voy a pedir que me apoyen con el artículo 1 de la ley de amparo que tenemos aquí. El que guste, por favor, apóyeme con esta primera fracción. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite. Primera, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Segunda. Ok, listo. Aquí vamos a parar. Y vamos a poner lo siguiente. Por normas generales, ahorita vamos a ver qué se entiende por normas generales, ¿de acuerdo? Pero lo que sí me interesa que tengan muy en cuenta es lo siguiente. Dice, por actos u omisiones. Y recuerden que un acto no es lo mismo que una omisión. Sin embargo, una omisión también puede presentar una violación a un derecho humano. Eso ténganlo muy en cuenta. Y aquí vamos a partir, me voy a ir otra vez a las definiciones de su materia de introducción al estudio del derecho, que tiene que ver con actos o hechos jurídicos, y ahora vamos a aplicar el de u omisiones. Pero bueno, acto jurídico es aquel que se realiza con participación y voluntad del hombre, que tiene consecuencias jurídicas. Vuelvo a repetir, con voluntad y participación del hombre, que tiene consecuencias jurídicas. Y una omisión es cuando la ley regulatoria obliga a una autoridad a realizar ciertos actos durante su cargo público. Y sin embargo, aún y a pesar de tener la obligación de hacerlo, no lo realiza. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Puede repetir un poco de lo de la omisión, por favor? Sí. Omisión es cuando la ley obliga y faculta a una autoridad a realizar ciertos actos. Sin embargo, aún y a pesar de que está obligado por la ley, no lo hace. No lo hace. Esa es una omisión. ¿Y los actos son con voluntad y participación? Así es, pero también dentro de las facultades que la ley le otorga a las autoridades. Sí. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que una autoridad realiza un acto, pero la ley no lo tiene facultado para poder hacerlo, entonces estamos hablando de violaciones. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Les voy a dar un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, para que se den cuenta que violentamos derechos humanos, tanto por un acto como por una omisión. Por ejemplo, vamos con la omisión. Bueno, yo necesito saber, ante mi autoridad, en este caso estatal, que es Catastro, a cuánto asciende el valor comercial de mi propiedad. Entonces, acudo a las oficinas de Catastro y me dicen que tengo que hacerlo por escrito. Yo llego a mi casa, redacto mi escrito, voy y lo presento a la autoridad, en este caso Catastro. Ok. Y nunca me contestan. Pasan 2, 3, 4, 5 meses y nunca me contestaron.
Nunca me dijeron si sí me lo podían dar o no me lo podían dar, simplemente fueron omisos. Bueno, yo voy a la Constitución y me percato que el artículo 8 establece como tal la obligación de la autoridad a contestar en base al derecho de petición. A mí no me lo cumplieron, yo metí mi escrito, pero nunca me contestaron. El derecho de petición también es un derecho humano, está consagrado en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Yo me puedo quejar de esta autoridad por no contestarme? Sí. Y este ejemplo también es violatorio de derechos humanos. La Constitución obliga a las autoridades a contestar, ya sea en sentido afirmativo o negativo, pero tiene la obligación de contestar. Y en el ejemplo que estoy dando, nunca me contestaron. ¿Está claro? Sí, queda muy claro. Sí. Listo. Vamos sobre los actos, ¿de acuerdo? Ok. Supongamos, bueno, yo tengo mi casa al pie de la carretera o al pie de una calle. Y de repente, de la noche a la mañana, veo que llegan unas máquinas y me tumban mi portón y me tumban parte de mi barda, argumentándome que ya se estaba construyendo una vialidad. Y entonces, yo lo primero que hago es decirle a esta persona, ¿sabes qué? Muéstrame el documento, primero, que te permite demoler. Y dos, si esto va a ser una calle, muéstrame el decreto expropiatorio por parte del gobernador. Pues no existe ni el permiso para demoler, ni existe el ni existe el decreto de expropiación. ¿Qué es lo que pasa? La autoridad, en este caso, que es el gobernador, ¿puede quitarme parte de mi casa, parte de mi propiedad privada? La respuesta es sí, porque la ley les faculta el derecho de expropiar. Pero para poder expropiar te dice que tiene que ser por escrito y con indemnización hacia el propietario. En el ejemplo que estoy dando, no hay ni escrito y tampoco me han indemnizado por el daño que acaba de recibir mi patrimonio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Es un acto de autoridad que no está regulado por la normativa o por una ley o por un documento. Por lo tanto, ese acto resulta también ser violatorio de derechos. ¿Vamos claros? Sí, muy claro. Entonces, como podrán darse cuenta, una autoridad te puede violar derechos humanos actuando u omitiendo. Ante las dos conductas, omiten o violan derechos. Entonces, ténganlo muy en cuenta ustedes. No por el hecho de que una autoridad no haga nada, quiere decir que no me está violentando derechos. Sí, sí me puede estar violentando derechos. Sí, está bien. ¿De acuerdo? Bueno, 2. ¿Quién me ayuda con la fracción? Voy a leer. Sí. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ok, listo. ya nada más eso. Sí. Bueno, ahorita vamos con la tercera. Ok, entonces, cualquier cosa que vulnere la soberanía de los estados. Y eso tiene que ver con lo siguiente. También el juicio de amparo puede protegerme en contra de actos de autoridad federal, estatal o municipal, que considere yo que no solamente violenta los derechos de los estados, sino también me puede violentar a mí de manera particular. Les pongo un ejemplo. Hace 2 años, cuando el presidente Peña ya estaba en su último año de sexenio, logró emitir la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior manifestaba que el Poder Ejecutivo Federal podía llevar a las Fuerzas Armadas a los estados de la República sin autorización de estos. En pocas palabras, que el presidente no dependía de la voluntad de los gobernadores o de los municipios para instaurar a las fuerzas militares en esos lugares. Ok, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, yo como ciudadano
ante una normativa de esta naturaleza, me pude haber amparado. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que la seguridad no me la tiene que brindar como tal o de manera directa el Ejecutivo Federal. Quien me brinda la seguridad es mi municipio en base al artículo 115 de la Constitución. Y a falta de este, la Policía Estatal. Y que para que las Fuerzas Armadas llegaran a los territorios tenía que haber autorización por parte de los gobernadores. Así decían las constituciones estatales. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando el presidente Peña lanza esta ley, obviamente las personas se empezaron a amparar. ¿Por qué? Porque obviamente lo que no querían era pues que el presidente decidiera sobre las colonias, sobre los municipios, sin que los gobernadores o los presidentes municipales estuvieran en consenso. Al final de cuentas, esta ley se decretó como inconstitucional y no es vigente actualmente. ¿Queda claro el ejemplo? Sí, muy claro, abogado. Sí, está bien. Listo. Vamos con la tercera. ¿Alguien más que me ayude con la tercera parte? Por normas generales, actos o omisiones de las autoridades de los Estados Unidos, de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. Ok, bueno, vamos a ir a esta primera parte. Bueno, entonces, en pocas palabras, ¿en qué versa el conflicto del juicio de amparo? Vamos a quitar esto, ya lo voy a borrar. Pues vamos a poner, el conflicto en el amparo se versa sobre lo siguiente. Ciudadanos contra autoridades. Ese es el conflicto de manera general del juicio de amparo. Si a mí como ciudadano hay algo que no me parece, porque considero que es violatorio de derechos, lo que está haciendo la autoridad, yo me puedo quejar a través del juicio de amparo. Ese es el conflicto. Ciudadanos contra autoridades. Ahora, aquí tiene que ver lo siguiente. ¿Cuántas autoridades tenemos y cuántas existen? Y aquí sí vamos a tener muchas autoridades. Tenemos las autoridades administrativas. También tenemos a las autoridades judiciales, a las autoridades jurisdiccionales, a las autoridades autónomas. Ahora ustedes se preguntarán cuáles son las administrativas, ¿no? Pues las autoridades administrativas son todas las que dependen del poder. Bueno, vamos a ponerlo más fácil. El presidente de la República y a nivel estatal de los gobernadores. El ejemplo más claro de estos son las secretarías. Y ahí ya recuerden que hay, por ejemplo, Secretaría de Energía y Medio Ambiente, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores a nivel federal. Y a nivel estatal está Finanzas, está Trabajo, Medio Ambiente. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Entonces, sí, está bien. Todas esas son autoridades administrativas, todas las que dependen del presidente y de los gobernadores. Normalmente son todas las secretarías más sus dependencias, ¿no? Que son dirección de
por ejemplo, dirección jurídica, dirección de planeación, todo lo que depende de las secretarías, también son autoridades que dependen de los gobernadores y del presidente de la República. Todas esas son autoridades administrativas. Por otro lado, también tenemos a las autoridades judiciales. Todas las que pertenecen al Poder Judicial. Ahí tenemos Suprema Corte no, pero tribunales colegiados de circuito, jueces de distrito, juez penal, juez civil, todos ellos. Diligenciarios, secretarios de acuerdos, todos ellos dependen del Poder Judicial, por lo tanto, esa es otra clasificación de autoridades. Sí, está bien. ¿De acuerdo? Listo. Sí. ¿Cuáles son las autoridades jurisdiccionales? Ok. Aquellas que administran justicia, pero no pertenecen al Poder Judicial. Y aquí, ¿cuáles vamos a tener? Por ejemplo, aquí puedo tener a las juntas de conciliación y arbitraje. Puedo obtener al Tribunal de Justicia, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. También puedo tener a los tribunales agrarios. Son autoridades que administran justicia, pero no pertenecen al Poder Judicial. Sí. Y las autoridades autónomas, es decir, las que no pertenecen a ningún poder público, podemos tener a las fiscalías, tanto estatal como federal. O también puedo tener, por ejemplo, al INE, ¿no? Porque también el INE es una autoridad autónoma. Por citar algunos ejemplos. ¿Listo? Sí, ya está terminado. Pues de todos ellos me va a defender ¿qué? De todos esos actos o omisiones, el que me va a defender es el juicio de amparo. De todo eso me protege. Y el conflicto del juicio de amparo es nosotros como ciudadanos contra las autoridades. Ya vimos cuántas autoridades diferentes o clasificaciones de autoridades pueden existir. Sí. Es que tránsito me está cobrando mucho de multa. ¿Qué tipo de autoridad es? Administrativa, judicial, jurisdiccional, autónoma, los de tránsito. Es administrativa. Muy bien, porque dependen de quién, del gobernador, en su caso, Sí. Sí. de los gobernadores, o del presidente municipal, entonces es una autoridad administrativa. ¿De acuerdo? Sí. Ah, es que estoy en un juicio, pero no me hicieron bien una notificación y me quitaron un derecho, pero hay violaciones en la notificación. ¿Qué tipo de autoridad es el diligenciario o actuario del juzgado? Judicial. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Ok, vamos de esta parte. Es que llevo 2 años sin que se me dicte sentencia
en mi juicio, de mis ejidos, entre si se quedan las parcelas con mi hermano o conmigo. ¿Qué tipo de autoridad es? Jurisdiccional. Ok, bien. Es que el Ministerio Público no trabaja, no realiza la investigación correspondiente. ¿Qué tipo de autoridad es? Una Judicial. autónoma. Judicial. ¿Cómo? Judicial. Judicial. No, Una autónoma. mentira. Es autónoma. ¿A quién pertenecen los ministerios públicos? A las Sí, fiscalías. Bien, Sí, a las fiscalías. ¿de acuerdo? Entonces, Sí. ténganlo muy en cuenta. De todos ellos me va a proteger el juicio de amparo. Ahí no se vayan a perder ustedes. Analicen bien qué tipo de autoridad es la que tienen enfrente. Si es administrativa, judicial, jurisdiccional, autónoma. Porque ahorita, Sí. por ejemplo, o hay un error. Bueno, no pasa nada, estamos en clase. Pero cuando ya ustedes estén trabajando y vayan a presentar un amparo, tienen que ver bien qué tipo de autoridad es a la que están enfrentando. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Listo, les voy a poner otro ejemplo. Es que quiero poner un table, pero el permiso me lo tiene que dar ayuntamiento. Pero ayuntamiento ya me dijo que no me lo va a dar. Y yo he visto que hay muchos tables que están funcionando. Metí mi solicitud por escrito y me lo negaron. ¿Con quién me puedo? ¿Qué tipo de autoridad es ayuntamiento? Administrativa. Administrativa. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, para que se den cuenta cómo dependiendo el acto va a depender qué tipo de autoridad. Al final de cuentas, de todas estas autoridades me va a defender el juicio de amparo. ¿Claros hasta aquí? Sí. Sí, abogado, todo bien. ¿Listo? Allá Víctor Alex. Hugo y Esteban. Alex. Dicen que sí, todo bien, perfecto. Bueno, entonces, listo, para que lo tengan ustedes siempre en cuenta. Bueno, entonces, ya copiaron el mapa, ¿verdad? Sí, rápido. Sí, abogado. Listo, bueno, tengan en cuenta lo siguiente, hay muchísimos más ejemplos de autoridades. Simplemente ustedes encuádrenla a qué tipo de autoridad es. Si es autónoma, jurisdiccional, judicial o administrativa. ¿Vale? En fin, nos vamos a regresar a la ley de amparo. Bueno, eso es lo que nos dice la ley de amparo de manera general. Es lo que nos dice de manera general, pero el artículo 2 me dice, el juicio de amparo se tramitará en vía directa e indirecta y se substanciará y resolverá de acuerdo a las formas y procedimientos que establece la ley. Entonces, ¿de cuántas formas puedo yo interponer el amparo? De dos, la vía directa y la vía indirecta. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿ya puedo borrar este? Bueno, no lo Sí, borro. abogado. Ok, entonces, vamos a poner aquí. Amparo. Ay, quedó de color verde. Yo quiero color negro. Si no, no se ve. El amparo se puede promover de acuerdo al artículo 2 de la ley de amparo en dos vías. La primera vía me dice que es por vía indirecta y la otra es por la vía directa. El problema que ahora tenemos es cuándo es vía indirecta y cuándo es vía directa. Entonces, otra vez nos vamos a la ley de amparo y para poder ver cuáles son los juicios en materia de amparo por la vía indirecta y cuáles son los juicios en materia de amparo por la vía directa. Vamos a ir con el primero, la vía indirecta. Esos están regulados en el artículo 107 de la ley de amparo. Y en el caso de la vía directa, en el 170 de la ley de amparo. Vamos a revisarlos, ¿de acuerdo? Porque ya sé aquí cómo los tengo. Vamos a poner control F y me voy al 107.
Aquí está. Entonces, el artículo 107 de la ley de amparo que ustedes están viendo ya me dice qué problemas yo puedo tener y van a resolverse por la vía indirecta. ¿De acuerdo? Bueno, alguien que me apoye con el 107 dice, el amparo indirecto procede. Primero, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. Ok, ahí sí, chicos, les había dicho al principio, porque vemos que en el artículo 1 me dice que nos defiende contra normas generales. El artículo 107 ya nos dice de manera específica cuáles son esas llamadas normas generales. Este ya nos dice, nos define cuáles son esas llamadas normas generales. Primero nos dice los tratados internacionales. Es una norma general. ¿Yo me puedo amparar en contra de un tratado internacional? Sí, siempre y cuando no hable de derechos humanos. ¿Existen tratados internacionales que no hablan de derechos humanos? Sí. Uno, por ejemplo, es el actual tratado TIMEC, antes llamado Telecan. Ese tratado no es de derechos humanos. Si yo me quiero inconformar acerca de este tratado, pues puedo irme directamente a interponer el juicio de amparo indirecto. ¿Vamos bien? Sí. Sí, abogado. Ok. Sí, abogado. La otra cosa es una norma general, me dice el inciso B, las normas federales. Es que el Congreso acaba de emitir una ley, pero yo considero que no, que es perjudicial para mí, amparo, me puedo amparar sobre las leyes federales también. No importa que las haya ganado el Congreso, o sea, no importa que ya hayan salido de la Cámara de Diputados, hayan sido aprobadas por el Senado y hayan sido sancionadas por el presidente, que ya se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación, no importa. Si yo me quiero inconformar porque siento que esa ley es violatoria de mis derechos, lo puedo hacer. C, las constituciones de los estados. ¿También me puedo amparar sobre las constituciones de los estados? La respuesta es sí. Sí. Leyes de los estados, reglamentos federales o reglamentos locales. Los decretos, hace un ratito yo les puse el ejemplo de una expropiación, me puedo amparar. Acuerdos o todo tipo de resoluciones de observancia general. ¿Ya lo anotaron? Estamos anotando, licenciado, gracias. Ok, anótenlo. Todo esto a excepción de la ley suprema, ¿verdad? Sí, no hay amparo contra la Constitución Federal. Contra eso no hay amparo. Correcto, muchas gracias. Listo, abogado. ¿Listo? ¿Contra qué más procede el juicio de amparo indirecto? Aquí tenemos la fracción 2. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ¿De acuerdo? Autoridades distintas, o sea, diferentes. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son esas autoridades distintas a las judiciales? Ya se las enseñé aquí. Están las jurisdiccionales, están las autónomas o están las administrativas. Tres, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que se trate de, inciso A, la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución,
o contra actos del procedimiento que sean de imposible reparación. Entonces, estas dos van sobre los procedimientos seguidos en forma de juicio. ¿Dónde están? Procedimiento seguido en forma de juicio. Y aquí les voy a dar otra explicación, ¿de acuerdo? Antes de continuar con este tema de la ley de amparo. Y no quería borrar aquí. Bueno, me voy a ir hasta acá, hasta el final para explicarlo. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto apréndanlo muy bien. Vamos a establecer 3 tipos de conceptos: proceso, procedimiento y procedimiento en forma de juicio. Ahora tenemos la siguiente parte. ¿Qué es un proceso? Un proceso es aquel que tiene todas las etapas procesales. Entonces tiene demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. La autoridad que las emite es judicial. Resuelven litis principales. Un procedimiento que es un conflicto que surge de la litis principal, coma. No interrumpe el procedimiento. El proceso, perdón, no interrumpe el proceso. Y terminan con una sentencia interlocutoria. ¿Es un incidente? Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Un ejemplo de los procedimientos es un incidente o un recurso. Sí. Y en el caso de esta, para que no se pierdan y ocupando lo mismo que vamos aprendiendo, es el juicio ordinario. ¿De acuerdo? Sí. Y luego nos vamos a procedimiento seguido en forma de juicio. Tiene etapas procesales, pero la autoridad, o sea, las etapas procesales, recuerden que son las siguientes: demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Pero la autoridad que lo resuelve no es judicial, sino administrativa. ¿Vamos bien? Sí, estamos pasando. Ah, perfecto.
La A, ¿qué significa después de pruebas? Alegatos. Ah, sí, alegatos. ¿Vamos bien? Sí, perfecto, ya estamos bien. Sí, abogado. Si logran distinguir entonces entre los tres conceptos, proceso, que es el juicio ordinario, procedimiento, que Sí. es un conflicto que surge del juicio ordinario y que se resuelve por aparte, pero que es un incidente o un recurso, y el procedimiento seguido en forma de juicio, que es, pues es un juicio en realidad, pero dictado por una autoridad administrativa y no judicial. Sí. Sí, abogado. ¿Los demás? Liliana. Sí, todo bien. Listo. Entonces, a eso se refiere. ¿Tiene dudas? Y solamente que me faltó a escribir un poquito al último, de la última etapa. Ah, listo. Si gusta, ya, abogado. Gracias. ¿Ya? Sí, gracias. Listo. Entonces nos regresamos. Bueno, esa es la tercera fracción. Y vienen sobre estas dos, ¿no? Me puedo inconformar sobre la sentencia o la resolución definitiva de ese procedimiento o contra un acto del procedimiento, ¿no? De imposible reparación. Pero bueno, cuarta, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluir, ¿no? Entonces, ¿hay actos después de juicio? Sí, la etapa de ejecución de sentencia. Antes de juicio, sí, los medios preparatorios a juicio o los medios precautorios. ¿De acuerdo? Que esos también ustedes los aprendieron, sobre todo yo creo que en Derecho Procesal Civil. Creo que sí. Le fallamos, abogado. Infortunadamente no hemos tenido una buena instrucción. No, no me digan eso. Pues De a lo verdad, mejor sí. abogado. Miren, la verdad no es que nos quejemos ni nada, pero la verdad es que sí andamos perdidos. Sí, un poco sí, o bastante. No se preocupen. Bueno, ya Estamos tienen entendiendo. una tarea extra, ¿no? El tema de las competencias, ¿no? Váyanse a resumir el capítulo de competencia al menos del Código de Procedimientos Civiles de su estado, ¿no? Por ejemplo, Víctor Hugo y Esteban, el de Puebla, y ustedes vayan a resumir el del Código de Procedimientos Civiles del estado de Tlaxcala. ¿De acuerdo? Competencia, sí. O sea que va a quedar como tarea lo de competencias. Sí, para que ustedes sepan qué asuntos, ¿no? O cómo se definen las competencias. Se van a dar cuenta que puedes definir una competencia por materia, por territorio, por Sí. jurisdicción. O sea, hay muchas formas de poder establecer una competencia. No es tan sencillo también saber si es estatal o es federal, ¿no? Sí, Correcto, abogado. ¿De acuerdo? perfecto. ¿La ingresamos a las 4 anteriores? Sí, también. ¿De acuerdo? Es más, Perfecto. si hicieron sus tareas en formatos de Word, qué padre. Sí, ¿Sale? Qué padre. Yo acepto eso. Creo que es lo más cordial. Creo que es lo más cordial. Hacer así los documentos digitales porque estamos en la era digital. Ahorita no puedo aceptar trabajos en las libretas porque pues ahora tenemos toda la tecnología en nuestras manos, ¿no? Y precisamente en esto viene el cambio de educación, ¿no? De ir al método tradicional donde nos cansamos con nuestra pluma o lápiz y pasarnos al método tecnológico. ¿De acuerdo? Entonces, todos sus archivos también lo van a sumar. No he abierto los portales de tareas, pero lo voy a poner también para que ustedes sepan, ¿de acuerdo? Cómo está. Y todo esto les se van a dar cuenta que es estudiar muchísimo, ¿eh? Pero al final de cuentas, los beneficiados está van a... bien. Está muy bien.
¿De acuerdo? Sí, licenciado, está bien. Listo, entonces voy a regresar otra vez a la pantalla. La ley de amparo, por cierto, esta ley de amparo que estamos viendo es gratis en internet, ustedes la pueden descargar y ya la tienen gratis. Si quieren comprarla, yo les recomiendo que compren la de ICEF, la agenda de ICEF, de editorial ICEF. ¿Por qué? Porque la agenda trae como 4 o 5 leyes diferentes, incluida la Constitución, el Código Federal de Procedimientos Civiles, vamos, trae varias leyes y más o menos cuesta como 200 pesos. Si es que la quieren comprar física, la ley de amparo, pero compren la agenda de amparo, no compren la ley de amparo nada más, compren la agenda de amparo que ya trae todas las leyes orgánicas del Poder Judicial Federal y bueno, ya trae muchas leyes ahí. Abogado. ¿Listo? Pero bueno, pero si no, pues Sí. descárguenla en sus teléfonos o en sus tablets Sí. o computadoras y ya con eso está bien. Y ahí, recuerden que todas las leyes son descargables, incluso las de sus estados de la República las pueden descargar en internet, todas son gratis. Ya si las quieren comprar físicas, bueno, ya es cuestión de ustedes, ya es decisión de ustedes, pero todo está en línea gratis, todas las leyes están en línea gratis. ¿De acuerdo? Sí, bueno, entonces, gracias. contratos tribunales realizados fuera de juicio son los actos preparatorios o actos precautorios, ¿no? Y si es fuera de juicio, o después de concluido es la etapa de ejecución de sentencia. ¿De acuerdo? Quinto, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Este término de imposible reparación, yo creo que lo vamos a ver la próxima sesión. Pero se refiere a asuntos que emanan de un juicio y que de alguna manera resultan ser complicados para que te los puedan, pues para que legalmente te los puedan restituir. ¿De acuerdo? Aparte habla de actos consumados, pero eso todavía no llego a esa parte, por eso no les he definido esta de imposible reparación. ¿De acuerdo? Listo. Contratos dentro o fuera de juicio, sí, ¿no? De personas extrañas, que afecten personas extrañas a juicio. Y aquí hay algo muy importante. Voy a quitar esto. Todo esto es dentro del 107 de la ley de amparo. Todavía estamos en la vía indirecta. Voy a quitar esto. Nuevo. Bueno, ¿cuántos tipos de personas extrañas tenemos en la ley de amparo? ¿De acuerdo? Tenemos tres. Entonces, pero eso no lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar cuando veamos las partes en el juicio de amparo, porque si no me voy a perder en esa situación. Bueno, de una vez se los doy, ¿de acuerdo? Si no, voy a postergando, sí, para no irnos interrumpiendo. Bueno, ¿cuáles son las partes en el juicio de amparo? ¿No? Partes en el juicio de amparo. Las partes en el juicio de amparo están reguladas en el artículo 5 de la ley de amparo. Entre ellas podemos tener al quejoso, que es quien promueve el amparo, a la autoridad responsable del acto reclamado, obviamente, de lo que me duele, de que me están haciendo. Tenemos al tercero interesado, que normalmente es mi contraparte en el juicio ordinario. Y tenemos al Ministerio Público Federal. ¿Quién es el quejoso? En base al artículo 5 de la ley de amparo. De todo les doy referencias, ¿eh? Por si no me entienden a mí, vayan a leer la ley. ¿Está bien? Sí. Listo. El quejoso es quien sufre la violación del acto de autoridad. La autoridad responsable es quien dictó u ordenó el acto, quien lo ejecuta y quien lo
pretende ejecutar. Entonces tenemos ahí que tener mucho en cuenta lo siguiente. ¿En un amparo pueden ir varias autoridades? La respuesta es sí. En pocas palabras, un amparo no solamente señalas a una autoridad, señalas a todas las que tú creas que cometieron, ya sea quien ordenaron el acto, quien lo ejecutó o quien trató de ejecutarlo. Todas esas son autoridades responsables. ¿Estamos bien? Sí. Por ejemplo, vamos a poner una orden de aprehensión. Mi autoridad responsable, ¿quién va a ser? Van a ser dos. La autoridad, en este caso el juez penal, quien ordena la orden de aprehensión. Pero el juez penal no va a ir a detener al delincuente. Para eso se ocupa la policía ministerial. Entonces, ¿quién es mi segunda autoridad dentro de una orden de aprehensión? La autoridad ministerial. Porque él es quien ejecuta o quien pretende ejecutar la orden de aprehensión que ordena el juez. Entonces, por ejemplo, en ese conflicto o en ese amparo podría tener dos autoridades responsables. Sí, bien. ¿Estamos bien, los demás? Sí, todo bien. Sí. Okay. Tercero interesado. ¿De acuerdo? Aquel que puede sufrir una violación a sus derechos si el acto reclamado se nulifica o modifica. Ese es el tercero interesado. Aquel que tiene interés en el juicio porque si el acto se modifica o nulifica, le puede afectar. Sí. Puede no existir. Puede no existir, es Sí. claro también, Ernesto, exacto, puede no existir. Sí, gracias. Bien. Y el Ministerio Público Federal es quien vigila vigila los intereses del Estado y previene la comisión de delitos durante la sustanciación del juicio de amparo. Esta palabra de sustanciación, apréndansela. Nosotros como abogados no decimos el trámite de juicio, no decimos eso. Lo que nosotros ocupamos es, hablamos de la sustanciación del juicio. ¿Cómo se lleva a cabo? Para nosotros es un sacrilegio llamarle trámite. Nosotros decimos sustanciar o sustanciación. Sustanciación quiere decir el trámite que estamos realizando, ¿no? ¿O cómo va? ¿Sí? Pues el procedimiento, porque en realidad no es trámite, es un procedimiento. Perfecto, el procedimiento. ¿Listo? No. Vuelvo a repetir, el artículo que habla de las partes en el juicio de amparo es el artículo 5 de la ley de amparo. O si quieren ir a la referencia de la ley, aquí yo lo hago para ir como que evitando tiempo, ¿no?
trato de resumirlo, pero si ustedes quieren leerlo, ahí está el artículo, el 5 de la ley de amparo. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Entonces, en esta fracción de la que nos habla, la quinta del 107 de la ley de amparo, que estamos en la vía indirecta, nos habla acerca de las personas extrañas. Entonces aquí, ¿cuántas personas extrañas podemos tener? Podemos tener 3 en el juicio de amparo. Uno de ellos es el tercero interesado, ¿no? Que ya, pues prácticamente define, y si no, pues recuerden que está en el 5 de la ley de amparo. Para no repetir la definición. El otro es el tercero extraño a juicio. Y el otro es el tercero extraño a juicio por equiparación. Y los 3 son distintos. Este es uno. Este es el segundo. Y este es el tercero. El primero, como tal, la definición ya la mencioné hace un ratito. Me voy a ir entonces con el segundo, tercero extraño a juicio. Aquel que no tiene, bueno, mejor dicho, que no es parte del juicio ordinario, coma, pero las consecuencias de este le pueden afectar. Aquel que no es parte en el juicio ordinario, pero las consecuencias de este le pueden afectar. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les preguntaré, para que se rían un poco. ¿A quién de ustedes les gusta tomar? No, yo no tomo. Nadie, todos en sana virtud. Que sea whisky, por favor. Lili dice que sí. Ah, bueno. Esteban dice sí. ¿Sí o no, Esteban? Sí, Víctor Hugo, sí. Bueno, vamos a ponerles un ejemplo para que se den cuenta del tercero extraño a juicio. Bueno, de repente, pues ya saben que nunca faltan los amigos de parranda. Y un amigo de parranda me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya nos cerraron el bar, ya no podemos seguir comprando, pero pues tenemos ganas de seguir tomando, ¿no? Entonces este amigo de parranda me dice, oye, ¿sabes qué? Pues vámonos a mi casa. Ah, pues ¿traes carro? No. Ah, pues nos vamos en el mío. Entonces llegamos a su casa y me dice, mete el carro, ¿no? Para que esté seguro a mi cochera. Bueno, me abre el portón y meto el carro, ¿no? Ya estamos ahí tomando, ya todo bien, y se nos hace temprano, ¿no? Entonces al otro día, a las 9 de la mañana en punto, llega un abogado y toca la puerta de la casa de este amigo de parranda y le dice que viene ejecutando o trae la orden de ejecutar un embargo y que si no le abre va a romper las chapas y cerraduras. Entonces, pues mi amigo no le abre, rompen las chapas y cerraduras y el abogado que lleva a cabo la diligencia dice, pues ve el carro, ve mi carro y dice, este carro me lo llevo por embargo precautorio. Y se lo lleva, ¿no? Yo como estaba durmiendo, porque estaba yo en la cruda, pues ni pendiente ni nada, o sea, literalmente estaba yo desconectado. Me despierto y pues me doy cuenta que mi carro no está. Y le digo a mi amigo, oye, pues ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Pues ¿dónde está el carro? No, pues ya se lo llevaron. Pues ¿cómo que se lo llevaron? Sí, mira, me vinieron a cobrar un pagaré y pues ya agarraron tu carro de garantía. Pero el carro no es tuyo. Pues bueno, dice, no lo quisieron aceptar. Bueno, si yo me quiero conformar, en este caso, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Yo no soy parte, es decir, yo no soy demandado, ni soy actor en el juicio ordinario. Sin embargo, un acto de autoridad sobre ese juicio me vino a afectar a mí porque se llevaron mi carro en embargo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero destrabar o quiero que quiten ese embargo sobre mi carro, puedo promover el juicio de amparo. No soy parte del juicio, pero me veo afectado por las consecuencias de este. ¿Sí está bien? Sí, 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 muy claro. ¿Listo? Bueno, entonces me voy a este. Ahora, ¿cuál es este tercero extraño por equiparación? Este no viene en la ley de amparo, su definición está en jurisprudencia, por si quieren buscarla. ¿De acuerdo? Pero bueno, este en pocas palabras es aquel que sí es parte en el juicio ordinario, coma, pero nunca fue emplazado a juicio, coma, o bien su emplazamiento es ilegal. Con una condicionante. Para poder tener esta figura, el juicio ya debe tener ¿Ya lo copiaron? Vuelvo a repetir. Esta definición de tercero extraño por equiparación está en jurisprudencia. Si ustedes acceden a la página del IUS y ponen así, tercero extraño por equiparación, alguna de esas jurisprudencias les va a decir concepto. ¿De acuerdo? O alcances jurídicos, o características. Sí. Y ahí ya les viene la definición. ¿Vale? Es la única que no viene definida en la ley de amparo. Eso sí tiene la jurisprudencia, pero se las defino aquí de manera práctica. ¿De acuerdo? Este sí pertenece, este a lo mejor sí es un demandado, pero en el juicio nunca lo emplazaron, o bien el emplazamiento que está en el juicio es inventado, porque a veces así también pasa. Ustedes recordarán, si han tratado con abogados o han contratado con abogados, hay abogados que simulan actos, o bien se ponen de acuerdo con los diligenciarios para hacer pasar algo que en realidad nunca pasó. Y bueno, aquí también les diré algo, ¿eh? Pero yo también lo he hecho. Bien. ¿Sale? Hay que aprender un poquito. A lo que voy es lo siguiente, miren. Una parte que ustedes tienen que aprender, esta parte la tienen que aprender para todo abogado que pretenda ser litigante. Es lo siguiente. Tú como abogado debes de tener la suficiente racionalidad para poder separar tu vida y tu comportamiento personal a tu vida, a tu comportamiento profesional. Porque si tú combinas tu pensamiento profesional con el personal, es muy seguro que a lo largo de tu carrera vas a tener conflictos internos. Eso se los aseguro. La moral. Entonces, ustedes tienen que aprender a que una cosa es su vida personal y sus criterios y otra cosa es su vida profesional. Profesional. Sí. ¿De acuerdo? Porque si no, van a sentirse culpables, ¿no? Por ejemplo, es que le tienes que quitar, o llega un cliente y te dice así tal cual, ¿sabes qué? Pues le quiero quitar los hijos a mi ex esposa, ¿no? O a mi esposa, porque tenemos diferentes conflictos. Y tú, si eres no logras separar estos pensamientos, vas a decir, ay, no, voy a ser un maldito desgraciado porque le voy a quitar los hijos a la mamá, ¿no? Sí. Y no, de eso no se trata, porque si no, nunca vas a trabajar. Aquí es el cliente quiere tener los hijos con él,
pues bueno, idealiza tu plan para poder quitárselos vía judicial, porque al final de cuentas vas a tener que acudir a juicio. Así es. Y lo más bonito es cobrar, eso es lo más bonito. Claro. Tenemos Entonces, que comer. exacto. Entonces, recuerden lo siguiente, al final de cuentas, uno defiende y actúa en base a la ley, y curiosamente la ley no la creamos nosotros. Sí, así es. Entonces, Es correcto, abogado. entonces no deben de tener ese tipo de conflictos, pero si ustedes son de los que combinan su pensamiento entre lo profesional y lo personal, es muy seguro que con el tiempo vayas a tener conflictos o reproches sobre algunas cosas que vas a hacer, o bien que a lo mejor te efectúas de hacerla, pero en realidad pues, nosotros estamos metidos en los pleitos, de eso vivimos, de eso comemos. Es correcto, mejor Sí, al así cliente es. lo que pida. Nos encanta hacerle de a problemas en cualquier lado. Así es. Dice Ismael que al cliente lo que pida. En realidad sí. Y la única lealtad, y eso sí que les digo, la única lealtad que ustedes deben de tener es a su cliente. Sí. ¿De acuerdo? Por Que esté ejemplo, del lado que esté. a mí me llega un homicida y yo Sí. sé que cometió el homicidio, pero a mí no me contratan para decir a la autoridad que sí cometió el homicidio. A mí me contratan para dos cosas. Si es posible, sacarlo de la cárcel. Como sea. Pero ese es mi contrato. Y dos, si de plano veo que no puedo, que no lo puedo sacar, claro con el cliente. ¿Sabes qué? No puedo sacarlo. Pero voy a pelear por tratar de sacar una sentencia lo Más pequeña, acortar su sentencia. Exacto. Y en Sí. eso va nuestro trabajo. Si es culpable o no, pues yo no soy juez. Claro. Yo no lo voy a juzgar. Al Así final, es. y si son No eclesiásticos, sufras, Lili, no sufras. y si son Es que Lili, eclesiásticos, quien lo va a Lili está juzgar es Dios, sufriendo. pero yo nunca lo voy a juzgar. Así que no se metan en esos problemas. Claro que no, porque tenemos que comer. Pues exacto, ya estás cambiando tu pensamiento, qué bueno. ¿De acuerdo? Entonces, la lealtad es al cliente. El cliente, a ese sí le debemos lealtad. Pues ¿De sí. acuerdo? Sí. Todas preguntas. Esmeralda Todo bien, abogado. Todo bien, todo bien. y esposo, Todo Isma, bien, abogado. ¿todo bien? Iván, ¿dudas? Hilario. No, sí está todo bien. ¿Listo? Víctor Hugo y Esteban. Listo, bueno, entonces regreso a esta parte. Entonces, estos son los terceros extraños en un juicio de amparo. Tenemos tres. El tercero interesado, que ya define aquí, es parte de del juicio de amparo. En el artículo 5 está su definición. Y puedo tener otros dos clasificaciones de terceros extraños. Tercero extraño en juicio y el tercero extraño por equiparación. Bueno, entonces me regreso a la ley de amparo. Y tengo así, entonces, efectos que sean de terceros extraños, personas extrañas, ¿de acuerdo? A eso se refiere, pueden ser cualquiera de las tres. Sexta, contra omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Es que no quiere trabajar, es que tiene que hacer esta diligencia y no la hace, también me puedo inconformar, así los obligamos a trabajar. ¿De acuerdo? Contratos de autoridad que terminen de inhibir y declinar la competencia o el conocimiento en el asunto. Recuerden que un juez puede decir, ¿sabes qué? Yo no soy competente por las reglas de competencia, ¿de acuerdo? Y si tú estás convencido que sí es el juez competente, pero que no quiere hacerse cargo del asunto, te puedes inconformar en el juicio de amparo y demostrar a la autoridad que ese juez sí es competente para resolver ese juicio. ¿De acuerdo? Sí. Sí, abogado, muy claro. Contra normas generales, actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Que es básicamente de comunicaciones también. Y bueno, en pocas palabras, Por ahí, todas las cosas que podemos promover un amparo directo están en el artículo 107. Pero no es el único.
también tenemos el juicio de amparo directo, y ese está en el artículo 170. Y el artículo 170 me establece contra qué procede el juicio de amparo directo. Entonces, a mi mapa, ya lo borré, ¿verdad? Bueno, al mapa que copiaron donde dice amparo directo, ahí le ponen artículo 170. ¿De acuerdo? Sí. Listo, entonces tenemos lo siguiente. ¿Contra qué procede el amparo directo? Pues dice la fracción primera, contra sentencias definitivas, laudos. Recuerden que en materia laboral y en materia de arbitrajes no existen sentencias. Su nombre es laudo. Y resoluciones que ponen fin al juicio. Las resoluciones que ponen fin al juicio se hablan en materia administrativa. También los procedimientos administrativos, algunos no se llaman sentencia, simplemente se llaman resoluciones definitivas. ¿De acuerdo? ¿Y otras preguntas? No. No, abogado, no. Todo bien, abogado. Dictadas por tribunales judiciales administrativos, ¿de acuerdo? Se entenderá por sentencias definitivas o laudos las que pongan fin al juicio principal. Cuando hablamos acerca de juicio principal, es igual que el juicio ordinario, para que no se pierdan, ¿de acuerdo? ¿Juicio Sí. principal es igual al ordinario? Al juicio ordinario. Ya hace un ratito les mostré primera y segunda instancia. Entonces, Sí. juicio ordinario es primera instancia. Si hablamos de juicio principal, estoy hablando de igual forma de la primera instancia. De la primera instancia, sí. Entonces, son varios términos que al final significan lo mismo para que no se pierdan. Y ya el amparo quedaría en medio de las dos. No, el amparo sería después de las dos. Ah, sí, ok. En los tribunales de alzada. Después del tribunal de alzada. Ah, ok. Ya tiene que volver a Recuerden que revisar. la ficha está con flechitas. Sí, sí, abogado. ¿Listo? El juicio de amparo se da partida después de agotar en la primera y en la segunda instancia, ¿no? Correcto, Sí. de manera general, pero recuerden que hay Gracias. excepciones. También vamos a ver las Claro. excepciones. Ajá, Hay sí. excepciones. Sí, abogado. ¿De Gracias. acuerdo? Y bueno, ahí está. Y el artículo 2, contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio por tribunales contenciosos administrativos, ¿no? Que esos recuerden que son autoridades jurisdiccionales. También sobre ellos, sobre las sentencias definitivas, procede el juicio de amparo directo. Entonces, en pocas palabras, para que sea más fácil, ¿no? El juicio de amparo directo procede contra sentencias, laudos o resoluciones de carácter definitivo. Y el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos. ¿Cuáles derechos? Los que ya vimos la clase pasada. Derechos humanos, garantías individuales, garantías constitucionales, garantías jurisdiccionales, garantías judiciales, todos esos derechos. Sí, está bien. ¿Listo? Y básicamente contra todo eso me protege el juicio de amparo. Entonces, como podrán darse cuenta, es muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. Muy, muy amplio. Comentarios para finalizar o dudas antes de que termine, obviamente, para resolverlos. Todo está bien, abogado. ¿Listo? Entonces, después de... Perdón, adelante, Lili. No, don Ernesto, adelante, por favor. Gracias. Después de los tribunales de alzada, ya puedo promover mi juicio de amparo. ¿En dónde lo voy a promover? Ok. Eso también lo vamos a ver después. Perfecto. Pero básicamente, bueno, ya una vez se los doy para que no se queden con la duda, ¿de acuerdo? Vamos Sí. a poner
Vamos a poner aquí. Es que borré ese mapa, pero bueno, ahí ustedes lo tienen, donde dice amparo, indirecto, directo, ¿de acuerdo? Ya saben que el indirecto es el artículo 107 y el directo es el 170. Pero bueno, vamos a poner aquí indirecto, para resumirlo, y directo. ¿De acuerdo? ¿Nos puede presentar su pantalla, por favor? Sí, perdón. Gracias, abogado. Perdón. Listo. El indirecto se presenta ante juez de distrito. Y el directo, según corresponda, dependiendo la causa, obviamente, se interpone ante tribunal colegiado de circuito. ¿Listo? Sí. ¿Aclaré la duda? Sí. Bien. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Sí, donde mencionaba esto de del procedimiento, donde dice que puede ser, en juicio del procedimiento, puede ser en esto que por falta de emplazamiento se pueda promover un amparo. No sé, bueno, le pregunto esto en cuestión personal, a lo mejor no tendría que ver, pero hace tiempo dictaron un juicio de interdicción donde yo fui la curadora para que se le nombrara a mi hermana que acaba de fallecer, la tutora legal de mi hermana que tiene esquizofrenia paranoide. Entonces tengo otros 2 hermanos que quieren reclamar derechos sobre mi hermana Alejandra. Entonces, me comentaban que me tenían que hacer el emplazamiento directo y que si no yo tenía que promover un amparo. A eso me refiero, que se puede promover el amparo por falta de emplazamiento. Sí, pero aquí también recuerden lo siguiente. Si tú eres parte o puedes ser parte dentro del juicio, tendrías que ver primero qué tipo de carácter o persona eres. Porque si no te nombraron como parte en el juicio, entonces tu amparo lo promoverías como persona extraña a juicio. No, sí, yo soy curadora. Si eres parte del juicio, tienes que esperar a que tenga sentencia para que tú llegues con el amparo. Eso era lo que a mí me provocaba esa duda, porque no decía yo, bueno, entonces, ¿en qué momento se puede promover el amparo? Porque me lo explicaban a mí de otra manera, pero sí tenía yo la duda esta. Que ahorita por eso aquí puse estas, porque esta del tercer extraño juicio por equiparación te dice, cuando aquí eres parte, es decir, sí te nombraron como demandado. Sí. Pero si el emplazamiento está mal, te tienes que esperar forzosamente hasta que ya haya sentencia, porque si lo promueves antes de que haya sentencia, entonces no es un juicio de amparo, lo que tienes que promover es un recurso ordinario de segunda instancia. Perfecto, era mi duda. Muchas gracias, abogado. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Sí, a lo mejor no soy pero tengo duda en esto. El juicio indirecto se va a promover ante un juez de distrito, que es un juez local. No, un juez de distrito federal. Todos los que reciben el amparo son juzgadores federales. Perfecto. Sí, gracias, abogado. ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí, ¿dudas? ¿Alguien más que tenga otra duda? ¿Todo bien? Todos los jueces, ¿qué? Son juzgados federales, pero los jueces, ¿qué? Perdón.
No, hay jueces estatales y hay jueces federales. Lo que dijo el maestro es que todos los amparos se promueven ante jueces federales. ¿O lo entendí mal, abogado? Que son estos, juez de distrito y tribunal colegiado de circuito. Así es. Nuestro tema de hoy fue ámbitos De protección del juicio de amparo. Así es. ¿Ámbitos de qué, perdón? Ámbito de protección del juicio de amparo. Gracias. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, por mi parte no. ¿No? ¿Los demás? Y dice que el juicio de amparo se resuelve entre jueces federales. ¿Qué sucede con el local? Los locales no resuelven No, el juicio ahí de no se amparo. promueve. Ah, ya. ¿Sale? Perfecto. Sí, está bien. Listo. Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos la sesión. Nos vemos la próxima semana, chicos, ¿de acuerdo? Sí, abogado. Muy Gracias, amable, abogado. excelente día. Muchas gracias. Cuídense, bonita tarde, hasta luego. Gracias, Hasta abogado. luego, Muy abogado. interesante. Un Gracias. abrazo, gracias. Un Cubrebocas abrazo y a todos. caretas, recuerden. ¿Perdón? Cubrebocas y caretas iban a salir. Sí, gracias, abogado. Sí, gracias. Nos vemos. Cuídense. Excelente clase, abogado. Un Felicidades. abrazo a todos. Sí, no.